más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños
errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: Padre que estás en los cielos, venimos a tu presencia, Señor, agradecidos por tu fidelidad y tu gracia con nosotros, por sostener a tu pueblo hasta aquí, aún dentro de estas situaciones que nos toca vivir hoy, nos podemos comunicar y escuchar tu palabra. Venimos a ti, Señor, para pedir tu bendición, para pedirte, Señor, que hables por medio de tu siervo a tu iglesia y que tu nombre sea glorificado cuando tu iglesia es edificada en la fe. Bendícenos, Señor, en toda la reunión, sostén a tu siervo y dejamos este momento en tus manos, pidiendo todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, buenas noches, amados hermanos, reunidos en sus casas para tener este tiempo especial de encuentro con el Señor. Hemos disfrutado de una hermosísima canción que nos ha dejado el hermano como preludio a este tiempo que sin duda va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Yo siento el placer enorme de poder comunicarme con ustedes. Muchos de ustedes no me conocen a mí. Yo soy de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Hace muchos años que estoy dedicado a la obra misionera. Durante mucho tiempo he estado viajando por distintos lugares del país, entregando la palabra de Dios, y desde marzo de este año he tenido que cancelar todos los compromisos que tenía este año para divulgar la palabra de Dios desde mi casa a través de Zoom. Yo doy gracias a Dios porque por este medio he podido comunicarme con iglesias de muchos lugares del país y hoy lo estoy haciendo con ustedes, esperando que este encuentro pueda ser de tremenda bendición para ustedes y para mí. Para mí ya lo es, el hecho de ver vuestros rostros, de verlos ahí atentos, escuchando la palabra de Dios es una bendición muy grande. Es un aliento y un estímulo para el predicador, tener una audiencia así, que está expectante, preparada para recibir la palabra del Señor. Así que en este ambiente de solemnidad, yo quiero hablarles sobre un tema que he titulado Despertemos a la realidad de este tiempo. No cabe duda que los acontecimientos de estos últimos meses y años han sacudido al mundo de una manera tremenda, con terremotos en distintos lugares, tsunamis, desbordamiento de ríos que han causado inundaciones espantosas, incendios forestales, huracanes que han destruido miles de vidas y causado pérdidas multimillonarias,
perversión sexual como jamás vista de los tiempos de Sodoma y de Gomorra, divorcios al por mayor, legalización del matrimonio gay, la apostasía que está entrando en la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Estos tiempos peligrosos fueron anticipados por el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Les voy a leer el pasaje. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra griega que se usó aquí para peligrosos es chalepos, que significa violento, salvaje, fuera de control. Esta palabra aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento para describir a los dos endemoniados gadarenos de Mateo 8:28, a los cuales se describe como feroces en gran manera. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, estos tiempos se caracterizarán por la insanidad mental de millones de personas, por la locura, por un profundo deterioro del carácter humano, muchísima inmadurez emocional, mucha violencia y mucha desorientación espiritual. Hay muchas cosas viendo en forma abrupta que nos llevan a pensar que estamos en el tiempo del fin. No es necesario ser profeta para darnos cuenta de lo que va a ocurrir, pues las evidencias científicas confirman lo que hace más de 2000 años nos anticipaba la Biblia. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 5 y 6, se describe a través del caballo negro la crisis actual en el mundo. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cielos que decía, decía entre los 4 seres vivientes: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete que montaba este caballo llevaba una balanza. La balanza siempre ha tenido 2 simbolismos. Por un lado, el derecho y la justicia, y por el otro lado, los impuestos, la economía, el valor económico. Evidentemente aquí se está refiriendo a la economía al decir que 2 libras de trigo cuestan 1 denario, que era el jornal de un obrero diario en aquel entonces, lo cual habla de una gran inflación y una terrible bancarrota mundial, para lo cual hay que buscar una solución. Y esa solución es el control de cada persona, como lo registra Apocalipsis capítulo 13, versículos 6 al 18, que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tomase la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Cuál es la solución a la crisis económica mundial? No hay duda que la crisis económica lleva a los gobiernos
a pensar en el control de las personas, por medio de la cual perdemos la intimidad y quedamos a expensas de un Estado que, con el pretexto de frenar el terrorismo y la crisis mundial, establecerá leyes para ejercer un control sobre todas las áreas de la economía y movilidad de las personas, para dar lugar al famoso sello de la bestia. En el capítulo 6, versículo 8, se nos presenta un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte e Infierno, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta mortandad obedece a tres factores: la espada, que representa la guerra; la mortandad, que representa las pestes; y el hambre, que es causada por la crisis económica agravada por el cambio climático, que destruye las cosechas por el efecto invernadero, así como las calamidades naturales originadas por la alteración del ecosistema. Todo esto produce la muerte del 25% de la población de la humanidad, que en la actualidad cuenta aproximadamente con 8.000 millones de habitantes. Estas predicciones proféticas, confirmadas por las revelaciones científicas de los derechos internacionales, tienen a los gobiernos del mundo en un colapso que generan preocupación e incertidumbre ante lo que va a ocurrir. La FAO, Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Economía, sostiene que para el año 2025 el planeta no podrá contar con los alimentos suficientes para satisfacer las demandas de gran parte de la población, y que el hambre matará directamente al 20% de la población del mundo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, sostiene que el SIDA y otros virus, como el virus A, ahora el COVID-19, y la mutación de otros virus, llevan a la población a una epidemia de índole catastrófica, existiendo ya una pandemia en distintos países del mundo. Todos los pronósticos proféticos cobran vigencia, y por lo tanto, si seguimos analizando las profecías, veremos lo que viene a la luz de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es bueno ahondar en lo que viene para que tomemos precaución y nos preparemos para el futuro inmediato, que nos pondrá en vilo si no estamos preparados para entender el tiempo del fin y la esperanza del cristiano. Notemos, en primer lugar, el futuro del Medio Oriente. Hemos visto cómo la crisis económica, las epidemias, el hambre, están preparando el escenario para la inminente venida de Cristo. Esto pone en peligro el futuro inmediato de la humanidad, estas cosas que hemos estado mencionando. Estos acontecimientos fueron anunciados por el Señor en Mateo 24:6, que dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto tiene a los gobiernos del mundo en un gran colapso que implica incertidumbre, temores, aflicciones, como dice Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Sin embargo, uno de los hechos más trascendentes en el cumplimiento del programa profético
es el establecimiento de Israel como nación, hecho que ocurrió el 14 de mayo de 1946, y la crisis en Medio Oriente que va a desembocar en la gran batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Ezequiel capítulo 37 se nos presenta claramente el cuadro de la restauración del pueblo hebreo como nación después de una dispersión que duró 1878 años y de la cual sale una nación fuerte y guerrera que enfrentó 3 guerras derrotando a todos los países árabes que les rodeaban. Ya se está armando el rompecabezas para que se ejecute el último capítulo en la consumación de la profecía. Israel ya está establecido en su territorio. Los países árabes que luchan con ellos y el mundo que se une a ellos, porque a través del petróleo tienen gran poder sobre la economía del mundo. Y el control de las personas se justifica por el fenómeno terrorista y la crisis económica mundial. Podemos decir que los acontecimientos finales están a la vuelta de la esquina. Quizás sean precedidos por un terrible ataque terrorista, con armas químicas, biológicas o nucleares, que preparará el escenario para la llegada de un hombre eminente, llamado por la Biblia el Anticristo, que planteará el nuevo esquema mundial para afrontar la crisis imperante. Cuando veamos estas señales cumplirse, el Señor dice que levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Segundo, la violación de la intimidad. Hemos visto cómo el rompecabezas de los acontecimientos en Medio Oriente preparan el escenario para la venida del Mesías por igual para judíos y árabes. Sin embargo, actualmente está en ejecución el inicio del esquema tecnológico para que el nuevo líder mundial pueda controlar a todos los seres humanos en su intimidad y operaciones mercantiles. La forma en que se implementará esto será tan natural que nadie va a poner resistencia. Es un hecho que ya se ha iniciado la violación de la intimidad individual y lo que es peor, quedamos a expensas de ser controlados en todos nuestros movimientos y operaciones mercantiles para dar lugar a la famosa marca de la bestia. Este proceso de violación de los derechos individuales de las personas comenzó a implementarse después del 11 de septiembre del 2002, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono produjo un durísimo golpe a una de las naciones fuertes del mundo como son los Estados Unidos. A partir de ese momento, Estados Unidos modificó leyes y estatutos para ejercer un control intervencionista en la vida de sus ciudadanos, y esto se extendió rápidamente por todo el mundo. Actualmente los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para enfrentar los 3 grandes males existentes. A, el contrabando de drogas y sustancias radiactivas. B, el lavado de activos, la evasión fiscal y la crisis económica. Y C, el robo y secuestro de personas e identidades. ¿Cuál es la forma que han encontrado los expertos para remediar estos males existentes? Se barajan 3 posibles opciones, todas ellas relacionadas con el control de las personas. La primera es la implantación de un biochip que consiste en un microchip del tamaño de un grano de arroz que contiene toda la información de la persona mediante un sistema de GPS. Será implantada debajo de la piel, en el brazo o en la mano derecha, o debajo del cuero cabelludo a la altura de la frente,
para dar facilidad a los dispositores lectores del código de baja frecuencia del microchip. Esto ya se está implementando en algunos países de Europa, patrocinados por la élite de la ONU, cumpliendo lo que dice Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia. La segunda opción es el sistema de la tarjeta Mondet, que unifica las tarjetas de débito y de crédito en un dinero virtual que identifica a las personas. La tercera es el establecimiento del control de las personas mediante el uso de la tecnología biométrica que identifica a las personas por sus rasgos dactilares. Cada uno puede estudiar cuál de estas opciones es la que finalmente va a adoptar el mundo. Sea la que sea, servirá para resolver los problemas de inseguridad, tráfico y terrorismo. ¿Qué sería del mundo si todas las operaciones bancarias fueran hechas por dinero virtual? El Estado podría detectar toda acción ilegal. Se terminaría la evasión de impuestos. El Estado sabría cuánto dinero posee cada individuo, en qué lo gasta y para qué lo gasta. Se terminaría el secuestro de personas y el terrorismo, porque con el sistema de GPS en cada persona se podrá obtener la localización, movimiento y posición en un instante. ¿Acaso no preferimos hacer nuestras operaciones bancarias con tarjeta de crédito y débito en lugar de dinero físico? ¿No se usa el biochip por parte de los poderosos para evitar ser secuestrados? ¿No se interviene en líneas telefónicas, correos electrónicos y hasta cuentas bancarias con el pretexto de seguridad nacional? ¿No hay camaritas en distintos lugares de las calles de la ciudad para controlar el movimiento de las personas? Todos estos mecanismos modernos creados por el hombre a través de la informática constituyen la bestia tecnológica capaz de almacenar trillones de datos del individuo y que será finalmente el arma que tendrá el anticristo para ejercer un control absoluto sobre cada uno de los ciudadanos del mundo. Y en tercer lugar vamos a ver la decadencia moral. El profeta Isaías declara en su libro, capítulo 5:20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y aunque parezca absurdo, nuestro mundo está sufriendo una crisis de valores tal que las palabras del profeta adquieren una dimensión tremenda en los días que nos toca vivir. Los gobiernos están violentando toda la moral tradicional para imponer enseñanzas impregnadas de antivalores, enseñando principios éticos contrarios a la naturaleza, convirtiendo al hombre en algo peor que una bestia, dominado por el sexo, la ambición y el poder. En los últimos años se ha atacado en forma sistemática el orden familiar destinado por Dios, donde la autoridad ha sido totalmente pisoteada por la falta de respeto a Dios y a la familia. Autoridad donde el hombre es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre, el hombre y la mujer cabeza de los hijos, y el matrimonio es la columna vertebral de la sociedad. Hoy esto ya no existe. En su lugar existe el amor libre, igualdad de género, madres de hijos solteros, desmembramiento del hogar, falta de autoridad paterna porque el Estado con su legislación liberal ha proclamado los derechos de los niños sin los deberes de estos, desarmando a los padres en la aplicación de la disciplina correctiva. Hoy los hijos maltratan a los padres y hacen lo que se les da la gana.
cumpliendo la profecía bíblica que dice que en los postreros días habrá hijos desobedientes a los padres. La educación sexual moderna anula la castidad y proclama la promiscuidad, alentando el uso de condones y pastillas abortivas que dicen que es para evitar el SIDA. Pero esta propaganda es engañosa. El aborto es la salida al juego sexual, un crimen legalizado por la sociedad de hoy. Hemos visto cómo la homosexualidad ha pasado a ser de una aberración contranatural a un estilo de vida social equiparada al matrimonio, hombre y mujer. Todo lo que es abominación a Dios es legal en este nuevo orden mundial. Esta realidad refleja el cumplimiento profético de la manifestación del hombre de pecado, como dice el apóstol en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y descrito en 2 Timoteo 3, 1 al 5, que ya hemos leído al comienzo, en donde se nos da un panorama de la moral que va a prevalecer en los últimos tiempos, donde la insensibilidad, el irrespeto, la avaricia, formarán parte del quehacer de un mundo corrupto, degenerado, sin respeto a Dios y a la familia. ¿Cuáles son los males que hoy vivimos? 4 palabras: violencia, drogas, sexo y engaño. Esta crisis afectará a tal punto la fe en el Señor que Él pregunta en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Indicativo de la decadencia religiosa actual. Uno de los fenómenos más grandes en la actualidad es el brutal materialismo, que devora al hombre, creando desniveles de hambre y miseria. En un mundo donde muchos predican prosperidad, mientras millones se mueren de hambre. La teología de la prosperidad ha fabricado nuevos ricos que usan los púlpitos para engañar la fe de los oyentes, haciendo que muchos se aparten de la iglesia y no quieran saber nada con el evangelio. La corrupción y el engaño son parte del mundo actual, y no acceder a esto es quedar fuera del sistema o ser perseguidos. El lenguaje obsceno, las modas, los ritmos excitantes, el amor libre, la pornografía, son normas de conducta establecidos en estos tiempos peligrosos. Pero no podemos dejar este tema sin mencionar cómo la tecnología de avanzada está haciendo sus sorprendentes aportes al servicio del pecado. Una de ellas es la pornografía por internet, material usado por millones de usuarios, con fácil acceso, con un casi seguro secreto para aquellos que poseen los medios económicos y electrónicos. El usuario comienza a tomar ese veneno que terminará carcomiendo su alma y sus afectos más queridos, degenerando sus personalidades y destruyendo el rumbo de sus vidas. Finalmente, las revistas de la tecnología del futuro están anticipando la cercanía de una época en donde una sociedad hedonista podrá hacer uso del sexo cibernético mediante la estimulación artificial del cerebro, casco de dimensión tridimensional y otros accesorios. El usuario podrá disfrutar de tremendas experiencias sexuales en el futuro espacio erótico de la informática. Estoy convencido que ninguna generación de la historia humana ha sido más seducida y empujada al pecado sexual
como la nuestra, dentro de sus propios hogares, con televisores, computadoras, celulares, y viendo cómo avanza el negocio mundial del pecado, creo que podemos decir, sin temor a exageraciones, que nos estamos acercando al tiempo del fin, al tiempo en que Dios va a derramar sus plagas sobre las abominaciones y pecados de este mundo. ¿Y qué de nosotros como iglesia en medio de este tiempo peligroso que nos toca vivir? Grande es nuestro privilegio de vivir en estos días, incomparable a cualquier otra época, donde estamos vislumbrando la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos respirando en medio de tanta corrupción la fragancia del cielo, vislumbrando el momento incomparable en que el Señor nos llame para estar con Él, para disfrutar de su presencia y del reencuentro con todos nuestros amados que nos han precedido en el camino, para gozar de lo que el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero también son tiempos magníficos para la iglesia, para predicar el evangelio, el único mensaje que tiene poder para salvar al pecador del destino de condenación que aguarda a aquellos que rechazan la gracia de Dios. Este es el momento, mis hermanos, de abrir el cofre secreto y misterioso de las profecías y anunciar que el tiempo es corto, que el fin de todas las cosas se acerca, que Cristo viene, que la noche de los juicios de Dios se va a derramar inexorablemente sobre este mundo. La copa de iniquidad, de inmundicia está llegando al borde. El juicio caerá y nosotros callamos. Este es el momento de predicar el evangelio, como lo hizo Noé, que vivió tiempos parecidos a lo nuestro. Él fue un verdadero pregonero de justicia, como lo hizo Elías en los tiempos de Acab. Este es el tiempo para interceder por los habitantes de este mundo, como lo hizo Abraham con Sodoma y Gomorra, en los días póstumos de la gracia y previos al tremendo juicio. Este es el momento de predicar. El Señor sigue diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el momento de hacerlo. A todos, a grandes y pequeños, a ricos y pobres, a sabios y ignorantes, a religiosos y ateos. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Esta es nuestra misión. Que podamos levantarnos cada mañana diciéndole, Señor, te entrego mi vida. Si en el día de hoy tú permites que me ponga en contacto con una persona que no, ayúdame a percibirlo y dame la oportunidad de predicarles el evangelio. Quizás muchos de ustedes tienen seres amados que no conocen a Cristo, comparten la misma mesa familiar y saben que la venida del Señor es inminente. Hermano, hermana, yo te invito a que no pierdas más el tiempo. No solamente ora, sino predícale el evangelio y hazlo, porque el Señor te va a bendecir viendo a ese ser amado entregarse a Cristo. Amada iglesia, despertemos a la realidad del tiempo que nos toca vivir. Unámonos como nunca. Anticipemos la venida del Señor Jesucristo predicando el evangelio de su amor. A través de estos medios no podemos hacerlo de otra manera, pero usemos estos medios tecnológicos para llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Seguramente en esta noche me está escuchando alguna persona que no tiene la seguridad de la salvación de su alma.
Yo quiero decirte, mi querido, en el nombre de Dios, que hoy tienes la gran oportunidad de reconciliarte con Dios a través de Jesucristo. El Salvador de nuestras almas murió en una cruz y derramó su preciosa sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo te invito a que hoy tengas un encuentro con el Salvador. Él quiere entrar a formar parte de tu vida, perdonar tu pasado de errores, de fracasos, limpiarte con su preciosa sangre y darte la seguridad hoy, esta noche, de que si Él viene mientras tú estás descansando, te irás para siempre al cielo para estar con Él y todos los cristianos. Yo te invito a que ahora mismo, ahí donde estás, puedas tomar la gran decisión que salvará tu alma y cambiará tu vida, dándote la esperanza de la vida eterna. Yo te invito a que allí hagas una oración. Repite conmigo esto así: Señor Jesús, quiero darte gracias por tu palabra que ha llegado a mi corazón. Yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida. Reconozco que tú has muerto por mí en una cruz, que tu sangre me limpia de todo pecado. Por eso ahora te abro las puertas de para que tú entres a formar parte de mi vida y seas desde hoy mi único y eterno Salvador. Gracias, muchas gracias por escuchar mi oración. Amén. Si alguno tomó esta decisión, yo quiero decirte en el nombre del Señor que Él ha escuchado tu petición. Él acaba de entrar en tu vida y tú ahora vas a tener al Espíritu Santo, a Dios en tu corazón, y va a estar contigo todos los días que vivas en este mundo. Sobre todo vas a estar con Él por toda una eternidad. Si tomaste esta decisión, comunícalo a tus seres queridos con los cuales estás reunido, a los pastores de la iglesia. Será para todos una gran, pero gran alegría saber que en esta noche alguien pasó a formar parte de la gran familia de Dios. Muchas gracias, queridos, por haberme escuchado. Un placer grande haberles transmitido el consejo de la palabra del Señor. Que Él bendiga a su querida iglesia, a cada uno de los hermanos que la componen, y sigan adelante, luchando por la fe una vez dada a los santos. No sabemos cuándo terminará esta pandemia, no sabemos cuándo volveremos a reunirnos bajo un mismo techo. Sabemos que estamos en las manos del Señor, que Él viene y mientras estamos esperando su venida, seguiremos reuniéndonos de esta manera, animándonos, consolándonos, fortaleciéndonos y renovando la esperanza gloriosa de la vida eterna. Un beso grandote y un abrazo para todos. Les quiero mucho.